Buenas tardes, Corte de Apelaciones de San Miguel, de Santiago, Corte Interamericana, Corte Penal Internacional. Bueno, estudiantes de Derecho, la verdad que el que escuche, la verdad es que me gustaría escuchar a un juez sabio que tuviera humildad y que pudiera tomar el caso y cursarlo. Quisiera hacer una consulta, ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que una sociedad sea posible? Es que haya confianza. Si no hay confianza, todos pensamos que nos van a engañar. Entonces, la confianza, uno de los aspectos fundamentales de la confianza es que se hable con la verdad y se cumpla de acuerdo a lo que uno prometió. Es decir, que uno sea una persona veraz. Veraz no significa ser la más capacitada, sino que significa hacer lo que uno dice poder hacer y ser el que uno demuestra ser. Entonces yo me pregunto, ¿la justicia muestra ser una justicia veraz? No lo muestra. Porque ellos dicen hacer justicia y hacen injusticia. Dicen actuar de acuerdo a la ley, someterse a la ley y no se someten a la ley. Porque la ley tiene limitaciones. No se puede meter sobre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que sí lo han hecho, ni sobre la Constitución, ni sobre los tratados internacionales. Y a mí han violado eso. Su limitación es esa. No han escuchado la voz de mi hija, la voz de la menor, no la han mirado como un sujeto de derecho, sino como un objeto inanimado, incapaz de moverse a sí mismo, sin voluntad, es decir, con su mente incapaz de elegir. Tiene 8 años. Mi hija a temprana edad fue criado en la ternura, en la dulzura, en la disciplina del Señor, día a día. Ella tiene entendimiento, sabe discernir entre el bien y el mal y los tiene ejercitados. Entonces no le estás hablando a alguien sin entendimiento, le estás poniendo una realidad mental que la destruye, que la tiene como si... A mí cuando me pasa eso y me acusan de cosas tan bárbaras, ¿sabes lo que pasa a mí? Me tonto. Es como si me pegaran un knockout. Y en mi mente se produce un mecanismo que quedo atontado, no puedo pensar. Porque me produce tanto dolor que yo veo la realidad completamente distinta a lo que me dicen, a la verdad, que es una violencia tremenda en la mente. Porque son realidad objetiva. Objetivamente, yo cuidaba a mi hija, no la violaba, tú me acusas de eso. Objetivamente, el certificado era falso y tú lo negaste y lo presentaste. Objetivamente, la madre estaba media con un problema de arresto, compensación de días, y tú a pesar de eso revocaste en apelaciones y tú me cautelar. Objetivamente, yo vivía con mi hija, la separas ilegalmente, me acusas, mediante mentiras. Objetivamente, no has derecho a abogado ni das derecho a un debido proceso. Objetivamente, le dice a ella mentira de que su papá se tiene que tratar cuando yo le he dicho todo eso. Se termina de atacar. ¿Por qué? Por tener una personalidad distinta. Entonces, eso es un daño mental, porque en su conciencia ella sabe que es otra la realidad. Entonces, cuida tu mente. ¿Y cómo se cuida la mente? Exponiéndose a la verdad. Entonces siempre busca la verdad, porque si no vas a tener una mente pervertida. Si tú buscas la mentira obedece al engaño y tu mente se pervierte. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Exponiéndonos siempre y buscando la verdad de las cosas de la realidad. Como por ejemplo, somos dioses nosotros los seres humanos para decidir si nuestros hijos viven o mueren. Porque Dios es el que decide cuando nosotros nacemos. Dios es el que decide cuando nosotros vivimos. ¿Somos dioses para esos o te crees semidios? Nabucodonosor se jactaba de crear un gran reino y tenía una gran soberbia. Y te digo, el paso antes de la caída es la soberbia. Pero Dios enaltece a los humildes que reconocen sus errores y le da oportunidad. Entonces, qué importante un juez, un poder judicial humilde. Humilde, capaz de reconocer sus errores. Porque así también forma la sociedad, ¿entiende? Estás formando, juez. Con tus juicios tú nos enseñas justicia. Eres formador de una generación.
¿Cómo puede normalizar 3 años un papá que le secuestra a la hija? Le da noticia de que está siendo violada, que está siendo abusada. Lo acusa de mentiras. De hecho, imagínate, si yo fuera impulsivo, yo te habría matado, te habría acuchillado. Yo solo he preguntado a la gente de la cárcel y gente de la calle. ¿Qué le harías a alguien que te quita a tus hijos? Yo lo mato. Yo no te he matado. Ni siquiera te he hecho un garabato. Te trato con respeto. Te he puesto un rayado y te he mandado una canica. Que para ti es un material sólido. Pero como tienes tanta terquedad, tú lo recibes como material de otra composición. Mira, quisiera comentarte algo. El curador no puede ser curador de mi hija, el que me pongas, porque el curador que tiene una religión diferente a la que debe ser el criado del hijo, tiene que renunciar, es una causa de inhibición. Entonces el curador que tú pongas no sirve, porque su convicción de vida está equivocada. Porque ellos miran, su horizonte temporal es este mundo. No miran los derechos futuros de la niña, no miran el crecimiento futuro de la vida. Ellos miran, por ejemplo, qué dirán las compañeras del curso, si ella no hace algo. O sea, más le importa lo que diga el resto. Yo quiero que mi hija sea una mujer íntegra, que ama al Señor, que sea servicial, que se preocupe, que extienda la mano por el menesteroso, que tenga una fe segura y que se ría del porvenir, que sea fiel, transparente y consigo que lo reconozca, que sea capaz de enfrentar y aplastar al opresor, que sea capaz de hacer justicia y ame la justicia y aborrezca el mal y pueda gozar de ese gozo que da el Señor a sus hijos obedientes. Entonces, ¿cuál es tu religión, Poder Judicial? Porque tú eres una religión que tiene ritos, procedimientos, a destiempo. Tienes un vicario de Dios en la tierra, que decide si tu hijo vive o muere, si tu familia se separa o no. Tiene el poder de expiar pecados, de decir, no, esto no es pecado, entonces por lo tanto no se perdona. Entonces tú eres una religión. Es absolutamente una religión. Tienes tus creencias. Por ejemplo, no castigas el adulterio. Para ti no es grave. No se puede comprobar una decisión personal de 2 personas. ¿Qué hará acá? El adulterio lo duele. Para ti no te urge el abuso sexual, porque lo mataste un año atrás y no lo he investigado a pesar de que yo te dije que se denunciara en fiscalía. ¿Quién está abusando a mi hija si yo no soy? Por favor, dímelo. Se llama Pía, Colegio de la Cisterna. ¿Quién está abusando a mi hija sexualmente? Fundación Mi Casa Enrique Correa, financista de Carolina Toá. Financista de toda la concertación en estos momentos. Se queda con la plata de los niños en la de Teletón. Y ese es su trabajo. A mí, cuando denuncié a la Fundación Pares, a todos, al mes después, me pegaron y me azotaron frente a la moneda por cantar y poner un cuadro en una baldosa. Me azotaron, me trataron de matar, me llevaron al hospital de Carabineros. Eso es venganza, eso no tengo duda de que es venganza. Yo de repente ponía globo y se acercaban hombres a pegarme y se tenían que seguir arrancando. ¿Es revolucionario o antirrevolucionario, como dicen Abraham Kuyper? Es Hermann Dogiver. Dice que es cuando hemos cambiado el poder por la justicia, el derecho deja de existir. Entonces, ¿por qué tú te has puesto como Dios en el lugar de Dios y decidiendo si a nuestros hijos viven o mueren? ¿Cómo deja la mente de una persona? Para todo ser humano es fundamental el miedo natural vivir en familia. Para mí también. Y me has quitado mi familia. Me has arruinado. Yo tengo una madre anciana de 81 años que no es su nieta. ¿No te has preocupado? Es tu obligación. Generar directo regular. Tribunal de Familia de San Miguel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si tú crees que yo soy agresivo, te digo algo, el agresivo eres tú. Porque tú me has agredido. Y me has quitado mi familia. Me has destruido a una niña. El futuro, a una tremenda agresión, pero como tú dices que es con un papel, no es una agresión. Es una agresión. ¿Cómo te he respondido yo? Con medidas cautelares, te he protestado públicamente y no he dejado en secreto todas las mentiras que he dicho. Y vos, como yo, y para ti eso es vulnerar la intimidad de mi hija. No, vulnerar la intimidad de mi hija es lo que tú has hecho, quitarle su familia. Y que no puede ser protegida por el papá y la mamá. Yo, con ojo rast, con ojo de ojo, láser, que puedo mirar bajo el agua, como cualquier papá, tiene que preocuparse. Todos los días me sentaba al condominio viendo quién iba y venía, quién entraba. Ahora yo no sé qué pasaba en estos años. ¿Quién ha usado a mi hija? Si el pastor de la iglesia evangélica, los que viven en condominio, los que del Colegio Santa Clara. Tú mismo. Pero el riesgo que has corrido es tremendo. Mira,
La sabiduría no se consiste en quién logra más los objetivos, sino también se mide en cómo lo lleva a cabo. Porque un hombre que logra los objetivos, pero tomó tremendos riesgos y que no resultaron de gracia, es necio, porque por suerte se salvó. Pero tú, por suerte te has salvado de muchas más desgracias de lo que has ocasionado. Ahí me han pegado, me han azotado y estaba a punto de morir. Estaba en hospital de carabineros. Está denunciado carabineros. Me han detenido en la casa de mi madre, me han pegado y me han dejado todo machucado. Me metieron en la cárcel por poner una notificación en la PDI, que ahora está el Consejo de Defensa del Estado. No me quedó otra opción. Lo fui a denunciar al Parer 11, a Parrón, no me la tomaron, al centro no me la tomaron porque ahí está la DINA. Así, ya lo denunciaron en distintas partes, después lo hice firmar al gente de la PDI, después de 3 días le fue a preguntar, le dije, oye, tú dejar esto, porque mira, no tengo otra opción, no rebeldía. Y después puse una cuestión con Leden que decía secuestro de mi hija. Y ahí me tiraron detenida y después al otro día me pegaron, me sacaron la cresta. Y después terminé en el hospital y hicieron un falso certificado que poco menos que tenía cualquier cosa. Y se ha comprobado que no, porque siempre tienen lo mismo. Entonces le preguntaba a los médicos, oye médico, esto es lo mío que tengo de déficit de atención y hiperactividad, como TEA. Puedo comentar, me dijo, mira, con todo lo que te ha pasado, con los 3 trasplantes de córnea, con todo lo que te han engañado, han destruido tu casa, te abandonaron el hogar, te han engañado, te han presentado certificados falsos, has luchado por tu hijo, que certificado por tu hija. Y después de 8 años, recién en 14 minutos, Tribunal de Chile se atreve a quitarme a mi hija después de que todos los otros lo habían ganado. En 14 minutos con certificado falso. Tú no te diste cuenta con quién te estabas enfrentando por judicial. Tenés 13 dictámenes que yo te pedí. Y los 13 dictámenes los has ganado. La implicancia de cuando tengas que dar vuelta al resultado va a ser enorme. Porque te voy a comprobar que siempre dije la verdad y que tú siempre mentiste. Y vas a darte cuenta que lo que te decía era veraz. Y que sigo leal contigo. Entonces, te digo algo, a mí no solo me duele el caso de mi hija, porque me he hecho sensible a los casos de niños que sufren, de los niños que tienen la teletón y después no continúa su tratamiento, a los ciegos que tienen un subsidio miserable y tienen que andar cantando en los micros, hacia las madres que no sigan pensión de alimento, pero el Estado no hace partícipe, sino que simplemente el papá es el partícipe. Hacia los ancianos que no tienen una educación, un sistema de salud y tienen que estar esperando la lista de esperas. Hacia miles de personas que han recibido una educación desigualitaria y tienen menos oportunidades en la vida para su desarrollo. Y algunos de la derecha piensan que son flojos. Mira, yo creo que es cuando uno tiene las posibilidades seguras de que esforzándote a ir bien, tienes más motivaciones. Entonces, sé misericordioso. A muchos les falta el ánimo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes más certeza de lo que va a pasar en el futuro, porque tienes la vida asegurada, tienes más ánimo para esforzarte y levantarte. Pero el niño que no sabe si el día de mañana va a comer y va a poder entrenar, va a poder educarse, tiene mucho menos ánimo y le cuesta mucho más. Entonces, te invito a ti a que no juzgues de esa forma a los pobres como si fueran todos unos flojos, sino que también pongas de tu parte y generes mecanismos para decirle, tienes oportunidades en la vida. Me encantaría. Creo que uno de los mecanismos para luchar contra la droga en Chile es crear centros deportivos, centros comunitarios en las comunas más pobres, y en todas las comunas, centros donde exista natación, deportes, y eso transforma Chile también en un país donde se practique el deporte vía sana y sea un mecanismo preventivo para la salud, donde todos somos obesos y vamos muriendo a corto plazo, nos vamos a destruir en la salud. Entonces el deporte es una gran forma de disciplinar el cuerpo y la mente y ayuda a que los males se vayan yendo. Entonces, ¿cómo trata un mal? Con un bien, que le hace bien a todos, que es subjetivo. Entonces, ¿cómo vamos a gastar plata en licitaciones falsas financiando estos chanchos y todas estas horas extras? ¿Por qué mejor no creamos un mejor país? Una mejor cultura. ¿Por qué no nos atrevemos a decir, hagamos cosas nuevas? Hagamos contratos con empresas indias que traigan la tecnología acá
y aprendamos a ser un país tecnológico. Sí, y aplicarlo en otra industrial, en agricultura, por ejemplo. ¿Sí? Desarrollo de software, sí. Que seamos un canal de Sudamérica, que creamos puertos, que no generen cuellos de botella para que minería no tenga justificación en no producir menos, como dice Poncelero. Que pensemos en un mundo global, entonces creemos mecanismos para que toda nuestra población sea bilingüe de pequeña edad. Invertir en educación, invertir en mejor calidad humana, es mucho más valioso que invertir en puentes y en cosas que son materiales. Sí, sí. Una cultura de hombres fieles, no patas negras, en donde se defiendan a las mujeres. No porque te dieron la pasada tú lo vas a usar. Eso es una violación. Si le pillaste en una debilidad, no abuses, cuídala. Ve como una hija. Entonces necesitamos una revolución moral y energética. Que seamos la sal del mundo. Que abramos nuestros ojos realmente y veamos desde las alturas. Y veamos y solidifiquemos nuestra tierra. Tenemos el volcán más grande de Sudamérica, los ojos del Salado, lleno de riquezas y reservas de litio, que otros están rentando y no sé cuánto impuesto paga Chile y cuánto lo dejan. El punto es ese. Me pregunto lo otro es, ¿cuánto dejan las transacciones en Transbank? ¿Cuánto impuesto estamos pagando en Transbank, estas empresas? Por cada transacción, ¿cuánto no se llevan a nivel agregado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Hace mucho más caro las transacciones. De hecho, el impuesto a la transacción es mucho. Yo una vez con el gerente de Transbank en una conferencia de la Universidad Católica le pregunté, ¿cuánto era el porcentaje? Esto es harto. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, es que así es el modelo de negocio y así no cambiaron tantos años. ¿Será justo? Cuando lo más eficiente para una economía es eliminar los costos de transacción y no encarecerlo superficialmente porque se genera inflación y se encarecen superficialmente. Oye, mira, en Chile nadar es un privilegio, no hay piscinas. Y la natación es un deporte que genera salud, no genera impacto. Muchos que no pueden hacer deporte, no tienen hábito, en la natación ayuda a la salud, ayuda a los que tienen deporte. Si no, de verdad, la salud en Chile es un diabético, un país diabético. Vamos a cagar. La salud preventiva es la salud que hay que practicar. Entonces, mientras tanto, te digo, yo estoy en un país donde hay un campo de concentración, estado islámico, donde mi hija y yo no sé nada, de nada. Está en el colegio de la cisterna, la más esclaviza. Su liderazgo es esclavizante. Anda para allá, anda para acá. No la anima. No le dice te quiero, hija, todos los días. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles son tus amigas? Oremos por tus amigas. Ah, hija, perdona, te dije algo que no debía haberte dicho, perdóname. No, sino que simplemente el otro día igual la niña estaba llorando, desanimada todos los días. Y ahí me llega una acusación de Rosan por abuela a la niña, que a la niña le están pegando física y psicológicamente hace tiempo, la más están para la embarrar, y recién en 2 meses más a uno dice preparatoria, donde yo aparezco como abusador sexual. ¿Te digo algo? Si tú le dices a mi hija que procede el animal, le estás diciendo tu dignidad es de un animal. Trata a los demás como animales. Los animales no tienen conciencia, no tienen voluntad ni entendimiento. O sea, no tienen capacidad de proyectar el futuro ni organizarse. Tommy, con tus juicios no me permites organizarme. Porque yo no sé cuándo lo va a cambiar. Estoy totalmente dispuesto, pendiente en cada momento que cambie el juicio. Entonces no me destruyes, me empobreces. Un papá que le ha quitado a la hija no se va a acostumbrar, no va a tener paciencia y ir tranquilamente mientras le están pegando. Me he recorrido todo Santiago dejándote pinturas, protestas, te he mandado recursos y no lo has hecho. ¿Qué te mueve?
Y ¿sabes lo que tengo que hacer? Es que te llegue a tu conciencia. Y cuando tu conciencia te reviente la verdad, vas a cambiar el juicio y vas a indemnizar. Mira, en segundo lugar, el mundo, sus leyes y ordenanzas en su unidad es la comprensión de la existencia de Dios. En su unidad y armonía, en la organización de todas sus criaturas, existe un propósito que sería ridículo explicar sobre la faz del azar. La existencia de Dios. Y por lo tanto apunta a un ser omnisapiente, omnipotente, que con mente infinita ha establecido este propósito. Y por su poder todopoderoso, omnipresente, trata de lograrlo. Este es el argumento teológico. En tercer lugar, dice Bavinck, hay en la conciencia de todos los hombres algún sentido de un ser supremo, sobre todo a la cual nada más elevado puede ser concebido, y pensar por todos como autoexistente. Si tal ser no existiera, la idea más elevada, más perfecta y más inimitable sería una ilusión, y el hombre perdería la condescendencia en la validez de su conciencia. Este es el argumento ontológico. En cuanto al argumento, es el corolario del tercero. El hombre no es solo un ser racional, sino también un ser moral. También en su conciencia está ligado a una ley que está por encima de él y que requiere de él una obediencia incondicional. Tal ley presupone un legislador santo, justo y que puede preservar y destruir. Ese legislador se llama Jesucristo. Con la suposición de que la historia es algo de lo que pensamos y el plan son evidentes y haga su tarea de descubrirnos y exponernos, la historia y la filosofía de la historia se basan en la fe de la providencia de Dios. Los argumentos a favor de la existencia de Dios mencionados anteriormente no se dirigen al hombre como una criatura meramente racionalista, sino también como un ser racional y moral. No solo apela a su mente analítica y racional, sino también a su corazón y sentimientos, a su razón, a su conciencia. Como tal tienen su valor, fortaleciendo la fe y estableciendo el vínculo de conexión entre la revelación de Dios fuera del hombre y la revelación en el hombre. Miren lo que dice acá. La ley moral no tiene ningún efecto en él si él mismo no reconociera la voz de la conciencia en su interior. Yo me pregunto, ¿reconoces la voz de tu conciencia en tu interior? Que quitarle a un niño un papá, no teniendo poder para hacerlo, mediante mentiras y engaños, ¿no te remuerde la conciencia? Los pensamientos que Dios por su palabra ha encarnado en el mundo serían incomprensibles para él si no fuera él mismo un ser pensante. Así también la revelación de Dios en todas las obras de sus manos sería bastante desconocida para el hombre si Dios no hubiera plantado en su alma un sentido ineludible de su existencia, de su ser. La escritura no deja ninguna duda al respecto. Dios creó todas las cosas, creó al hombre y lo creó inmediatamente a su imagen y semejanza. El hombre es el vástago, aunque como el hijo perdido de la palabra, ha huido de su hogar paterno. Aún en sus manos, en su más lejano extravío, conserva un recuerdo de su origen y destino. En su más profunda caída, ha conservado todos pequeños restos de imagen de Dios, después de la cual fue hecho. Dios se revela fuera del hombre, se revela también dentro del hombre. No se deja a sí mismo sin testimonio en el corazón y en la conciencia humana. Immanuel Kant decía que él se sorprendía a encontrar la ley moral escrita en su corazón y al observar y contemplar el cielo estrellado, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y me retiro diciendo algo. Yo sé, tú tienes una ley para los malos, para los que incumplen la ley vulgarmente, ¿cierto? Lo es obvio. Hay una ley que es del espíritu, que es la ley, es la ley de la libertad. Mira,
¿Cuál es el bien superior del hombre? Es conocer a Dios y disfrutar de él para siempre. Mira, Dios se mostró en Jesús, se reveló en Jesús. Jesús es el ser más excelente, más valiente, más perfecto, el primogénito de toda la creación. A través de él y para él fueron creadas todas las cosas. ¿No te gustaría ser amigo de Jesús? Que fuera tu mejor amigo, te contara tus planes. Si fuera el ser más interesante, el cual posee todos los conocimientos y misterios, porque en él está escondido todos los misterios y conocimientos de la creación y del universo. Él lo sabe todo porque a través de él fueron hechas las cosas y para él. Él es el rey de la creación, el hijo primogénito, de la misma naturaleza del Padre. Él, teniendo todos los privilegios, fue capaz de despojarse de ellos para venir a la humanidad a salvarnos. ¿Por qué? Porque mediante derramamiento no hay perdón de pecados. Lo demostró desde un inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tomó animales y cubrió sus cuerpos avergonzados. Hubo derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces sí, en la circuncisión hay derramamiento de sangre. Cristo, en los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre de animales, pero ninguno de ellos lograba ser perfecta ni santificar perfectamente. Pero el Cordero de Dios, que es Cristo, con su sangre perfecta, con su sangre limpia, a través de su derramamiento de sangre, vino a limpiar nuestra humanidad, nuestras vidas. Cristo no es un maestro, Cristo no es uno más. Cristo no es alguien que nos enseña el ayudar a otros. Cristo es el que se entregó por nosotros, estando en una posición de privilegio total. A nosotros que nos cuesta negarnos, que nos cuesta agacharnos y renunciar a nuestros privilegios, nos gusta vida cómoda. Cristo hizo todo lo contrario. Nos enseñó que el camino es el negarnos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la entregue a guarde de Cristo la ganará. Entonces te digo algo. ¿Qué testimonio es poder judicial, autoridades que escuchen a un padre derramando dolor que te mandado los escritos oficiales y no hagas caso? ¿Cómo le quitas la voluntad a una niña y no la dejas oír su voz? Eso es esclavitud. La tienen encerrada, atrapada. Su madre no le da libertad. Le violenta la conciencia, la mente pegándola. Cuando a alguien tú le pegas, a un niño que no tiene conciencia, no le duele tanto, pero mi hija que no tiene conciencia y sabe leer tus juicios y sabe interpretar y leer la mente de las personas y sabe con qué intención hablan, le estás estallando, haciendo un estallar en la bomba en la mente. Tal como me las estallar a mí cuando me citas esos juicios acusándome de perversiones. Yo te acusé que tenía una perversión mental y así es. ¿Sabes por qué? Porque la mente es un mecanismo, es un instrumento de nuestro entendimiento, es donde procesamos los pensamientos, las ideas y elaboramos juicios a través de, de toda la teoría que tenemos, de juicios sintéticos, de juicios a priori, a posteriori y de la experiencia que tomamos, datos empíricos.